con Juan Pablo Barsky y Eleonora Pérez Caresi. De 10 a 14. Por Now 97.9. Bueno, y ayer, Euge, hablábamos de el dato de la inflación en la Ciudad de Buenos Aires del 2,5%, anticipándonos un poquito, tratando de especular cuál va a ser el número que se va a conocer el jueves, que se conoce el dato de inflación a nivel nacional. Y también cuando nos íbamos hablábamos del riesgo país, que estuvo por debajo de los 500 puntos, después de meses de no perforar ese piso. Estamos en comunicación con Sebastián Menescaldi, él es economista de EcoGo, para hablar justamente de este panorama que nos dejó el día lunes y para anticiparnos un poquito a cómo se viene el panorama económico en los próximos días. ¿Cómo estás, Sebastián? Eleonora Pérez Caresi te saluda. Buenas, Eleonora. Gracias por recibirme. Por favor, primera lectura de estos dos datos concretos que se conocieron ayer. A ver, el dato de inflación creo que está en línea con lo que estamos esperando. Lo que estás viendo es que hay una desinflación, si querés, de la economía después de los shocks que tuviste que sufrir y de la inercia que tenías pendiente. Bueno, la inflación finalmente va a bajar en abril. Nosotros tenemos también un 2,5, o sea, parecido al dato de la ciudad. Y entonces estás viendo que se está moderando. Recordemos que este año, digamos, el país tuvo que aceptar dos shocks. Un shock petrolero, un shock en el precio de la carne, porque no hay carne a nivel mundial y el precio creció más del 60%. Y también tuviste un ajuste que se hizo post elecciones de precios regulados que hizo el gobierno, que también te afectó a los precios, y todo eso fue lo que fue generando que los niveles de inflación se ubicaran en torno al 3% desde diciembre hasta marzo pasado. Bueno, eso parece haber pasado, y en el mes de abril se va a ser el primer mes donde tenés un pequeño, digamos, una pequeña baja en nivel de inflación, que bueno, que uno espera que se vaya consolidando en el nivel en mayo. Ahora, estos niveles de inflación fueron más altos que lo que esperaba el gobierno inicialmente, e implican hacia adelante correcciones más altas. Hay una inercia mayor y probablemente el nivel de inflación se mantenga en torno al 2% de acá hasta fin de año y la inflación termine en valores similares a los del año pasado. Estamos refiriéndonos no solamente a la inflación de la Ciudad de Buenos Aires, sino más abarcativo a nivel nacional, ¿no? Esperando el dato del jueves. Exactamente, sí, perdón que no lo aclaré. Ayer cuando estábamos cerrando el programa, Euge comentó del riesgo país que había perforado el piso de los 500 puntos después de meses de no hacerlo. ¿Cuál es tu lectura respecto a eso? A ver, la semana pasada hubo una calificadora internacional que le puso una mejor calificación a la deuda argentina, pasó de CCC- a B-, o sea, tenemos una mejora. Y creo que es lo que está reflejando es eso, digamos, un contexto global que es muy favorable a lo que es los emergentes, porque a nivel internacional el dólar se debilita, entonces los emergentes están mejorando mucho su crédito, eso se ve cuando uno ve el riesgo país, pero ya a nivel promedio de América Latina, de LATAM, ha bajado mucho en los últimos meses. Bueno, Argentina está acompañando y en esta última semana, si querés, bueno, se acelera. ¿Por qué se acelera? Porque bueno, el haber cambiado esta calificación, si bien uno esperaría que el resto de las calificadoras también cambien la calificación de Argentina y también la mejoren a B-. Bueno, eso implica que puede haber mayor cantidad de demandantes de deuda local por parte de inversores extranjeros. Hay fondos que están armados para que vos inviertas en deuda B-. Bueno, y si Argentina entra en esa categoría, bueno, estos fondos están casi obligados a comprarnos, y eso es lo que estamos viendo, me parece hoy, que los precios, hay una mayor demanda de los bonos de Argentina y los precios están mejorando por esa razón. Sebastián, respecto de esto que decías a lo último, ¿no? Hubo algunas modificaciones en los últimos 2 años, al menos en este gobierno, que tienen que ver con los capitales golondrina, ¿no? Es decir, si estos inversores extranjeros entran a la Argentina, de repente pueden salir rápido, en cierto punto, en algunos meses. Como hubo ese riesgo en algún momento en 2018, cuando fue justamente la fuga, ¿no? de todas estas inversiones. Este crecimiento de las inversiones en Argentina, ¿tiene algún riesgo o empieza a haber ese riesgo o estamos en una situación completamente distinta? Yo creo que es una situación distinta. Primero es que primero hasta ahora no hubo grandes inversiones de extranjeros en Argentina, a diferencia de lo que ocurrió con Macri. Claro. Con Macri tuviste casi 20.000 millones de dólares de inversores extranjeros golondrina que venían a aprovecharse de las tasas altas locales y el bajo nivel de dólar. O sea, eso no está pasando, es mucho más cuidado.
Y segundo, estos nuevos inversores son inversores de tipo de fondos que son más estratégicos y de largo plazo. No son golondrinas tampoco, no es que están aprovechando una deuda que está en problemas o alguna situación particular. Son inversores más de largo plazo. El problema es que la verdad es que esos hasta ahora no querían venir, porque fueron los que se quemaron también con Macri, en gran parte. O sea, no fue todo golondrina lo de Macri, también había inversores más de largo plazo, fueron los que se quemaron y que hasta ahora la verdad no quisieran volver a Argentina. Hay que ver si es que deciden volver o no, digamos, eso es la duda. Pero en general, digamos, a pesar de que quizás hubo un relajamiento en las condiciones para entrar y salir del país por parte de los inversores, la verdad es que no hay una posición extremadamente débil como fue en aquella ocasión en Argentina de capitales extranjeros. La verdad es que casi todos los capitales que hay o que vienen son de los propios argentinos, no son de extranjeros. Uh-huh. Y con este nivel de riesgo país, ¿no? Si se mantiene el gobierno en más o menos 400 puntos básicos, está muy cerca del 500 todavía, ¿no? ¿Vos crees que puede el gobierno animarse a salir como para ir bajando la tasa a la que se puede endeudar, siendo que ahora se viene el vencimiento con los bonistas de julio, que es bastante abultado, pero que de vuelta fue a pedir un préstamo, en realidad fue a pedir garantes a los organismos internacionales? ¿Cómo se está viendo esa maniobra que hace Luis Caputo entre inversores? Bien, ahora lo que va a hacer el gobierno es, tomando 3.000 millones de dólares de garantías que le va a dar entre el Banco Mundial, la BID y la CAF, va a sacar un préstamo comercial con bancos por aproximadamente 4.000 millones de dólares, con lo cual va a tener financiado el pago de los bonistas de ahora de julio. Pero creo, como vos decís, es importante para mí que salga al mercado, que muestre que Argentina tiene confianza en el mercado, que hay alguien que apuesta plata y da su confianza por Argentina, y empezar ya a prefinanciar 2027. Digamos, 2027 va a ser un año de elecciones donde sabemos que en Argentina, lamentablemente, dado que no tenés una cantidad de reservas suficiente, siempre las elecciones generan una debilidad financiera muy grande, y la verdad que yo preferiría que hoy salga el gobierno al mercado, o después de julio si querés, a empezar a prefinanciar los vencimientos del año que viene. ¿Por qué? Porque financiar los vencimientos del año que viene va a ser muy difícil. Digamos, sobre todo va a depender mucho del escenario político, pero va a ser difícil. Y todos también sabemos que en Argentina, en los años de elecciones, por naturaleza todos salimos a buscar de alguna manera cubrirnos o cobertura. Y probablemente eso no va a estar, dentro de eso no va a estar el financiamiento del fisco. Entonces me parece importante que el gobierno hoy ya empiece a juntar los dólares que tiene que pagar en enero y en julio del año que viene. Me parece importante para, reducir el impacto, cualquier potencial impacto financiero que puede generar el escenario político. ¿Y lo ves con esa intención, con esa tendencia a que salga al mercado? Yo creo que él en algún momento había dicho que no, que la tasa no lo convencía, pero creo que se está dando cuenta que tiene que, se le van agotando las cartas. Para pagar ahora lo de julio terminó, hasta ahora fuimos pagando en cash con los dólares propios. Ahora queremos juntar reservas. Si queremos juntar reservas, habría que hacer un rollover de la deuda. Por ahora jugó una carta que para mí no se va a volver a poder repetir. Jugó una carta de, pedirle a los organismos que le den garantías para reducir, para poder tomar deuda a una tasa muy reducida. Realmente sea el 6%, es una tasa baja. Pero la verdad es que esas cartas se van agotando, esas posibilidades, de acá hacia adelante. Entonces me parece que lo más lógico sería reabrir el mercado. Sé que de entrada te va a costar un poco más, te van a cobrar un poco más de tasa hasta que generes más confianza, pero me parece importante dar la señal de que, que ya hay personas que apuestan por Argentina y la continuidad política, la continuidad de este modelo económico. Me parece importante mostrar eso, frente al resto de la comunidad de inversores para, hacia adelante generar más confianza. El jueves, Sebastián, se conoce el dato de la inflación a nivel nacional. ¿Qué proyección haces? No solamente el dato que se va a conocer este jueves, que un poco lo hablábamos al principio, pero para los próximos meses. Bien, a ver, en principio, nosotros ahorita tenemos 2,5, o sea, tenemos la baja que dijimos inicialmente, o sea, hay una desaceleración, y que nosotros ya empezamos a medir mayo, y estamos previendo que haya también una desaceleración. La verdad que en mayo los precios de los alimentos vienen muy tranquilos. Creo que hubo algún ajuste ahora esta semana, que todavía no lo pudimos relevar, pero en general vienen bastante tranquilos. No tenés estacionalmente
subas importantes. Hay que ver qué pasa con las naftas. Vos dijiste ya lo que ocurría con los trenes, con los colectivos, nos va a pegar medio mes. La cuestión es que los trenes en verdad no se ajustaban desde 2024, con lo cual el peso del tren dentro del transporte había caído bastante, entonces no va a tener un gran impacto inflacionario, a pesar de que sea el ajuste bastante fuerte. Sí, el colectivo, pero el colectivo es el aumento es de 2%, o sea, no hay gran impacto. Entonces, en ese marco estamos previendo que la inflación se ubique por ahora en torno al 2,2%. O sea, estamos viendo otra desaceleración adicional en mayo y que eso probablemente los niveles de inflación se ubiquen en torno al 2%, si querés va a ser de acá a lo que resta el trimestre también. Se va a mantener en el 2,2, 2,3, tenés algo de estacionalidad en julio, en agosto. Bueno, se va a mantener así y después eventualmente si marcha todo ok, bueno, poder seguir bajando para ubicarse por debajo del 2 en el último trimestre del año. Sebastián Menescaldi, economista